Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. El libro del profeta Ezequiel está cargado de visiones, ilustraciones, mensajes a un pueblo que se encontraba en el exilio. Aún no había ocurrido en el momento en que Ezequiel recibe la visión del trono de Dios, aún no se había efectuado la destrucción de Jerusalén y la caída del templo y la última deportación a la ciudad de Babilonia. El corazón tanto del profeta como del pueblo estaba entristecido. Muchos de ellos perdieron la esperanza. Muchos perdieron la confianza en el Señor, pero un grupo reducido mantenía esa fe y esa confianza en la protección del Señor y veían desde otra perspectiva estos eventos dolorosos. Eran momentos de reflexión, eran también motivos de agradecimiento al Señor por el hecho de, en medio del desastre, estar vivos. Y con las ilustraciones, el Señor le mostró a los exiliados que Él había permitido ese exilio y ese juicio para reformarlos, para mejorarlos. Cuando tú pasas por un momento de adversidad, no olvides que el Señor está contigo para fortalecerte, para enseñarte una gran lección y para mostrarte su poder. Solo debemos aprender a confiar en el Señor. El capítulo número 7 nos presenta un nuevo mensaje. Dentro de este contexto de juicio, el Señor se vuelve a revelar a Ezequiel y dice el versículo número 1, vino a mí palabra de Jehová. Hay un intervalo de tiempo entre el capítulo 6 y el capítulo 7, quizás no muy distante, porque Dios vuelve a hablar a su profeta y le dice, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, o sea, a los territorios de Israel y a los que aún quedan en Israel, tanto lo que fue Israel del norte como Judá en el sur. Y le dijo, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra, es decir, los 4 puntos cardinales del territorio de Israel, pero desde la escatología, desde los eventos que nos competen a nosotros, que estamos viviendo en este tiempo del fin, hacia los 4 ángulos de la tierra se efectúan los juicios del Señor. Viene el fin para ponerle ya finiquito, para ponerle punto final al pecado, a la maldad, a la idolatría, a la muerte, al llanto, al dolor. No olvidemos que los mensajes proféticos tienen una alusión directa para quienes recibieron el mensaje en su momento histórico, y a lo largo del tiempo también tienen una alusión escatológica que nos apuntan hacia los eventos finales. Y este capítulo número 7, a diferencia de los anteriores, tiene un lenguaje más poético, la poesía en medio del dolor, tal cual como se escribió el libro de Lamentaciones, y vamos a recordar un poco las fechas acerca de las 3 deportaciones, la del 605 a.C., la del 597 y la del 586, pero en el momento en que se presenta el mensaje, estamos en el 592. Entonces, ¿se acerca el fin de qué? El fin de la devastación a Jerusalén, la destrucción, la caída del templo. Pero para nosotros que estamos viviendo hoy en pleno siglo XXI, el Señor nos dice, viene el fin de la maldad. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Todo el mundo será afectado antes de que el Señor venga en gloria y majestad. Entonces, volviendo al pueblo de Judá, volviendo a los exiliados, el mensaje es, versículo número 3, ahora será el fin sobre ti. ¿A quién está hablando? A Israel, a la tierra de Israel. Será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Te juzgaré por obras. La salvación es por fe, y esto también, por supuesto que nos interesa conocer a nosotros.
La salvación es por fe, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. El Señor Jesús nos presenta justos delante del Padre. El Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad y nosotros debemos reaccionar a esa obra salvífica. Nuestras acciones nos juzgan. Una salvación por gracia, pero un juicio por obras. Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti las decisiones que tomaste, tus abominaciones, el hecho de haber despreciado mi mensaje, mis advertencias. Te envié profetas, te puse sacerdotes, habían instructores constantemente delante de ti. Tenías la oportunidad de conocer mi palabra, mi revelación. Has visto las maravillas de la creación y las has ignorado. Has vivido conforme a tus propios pensamientos. Entonces es momento de darte el justo pago por lo que tú has decidido hacer. Desde tu mente efectuaste todas tus acciones. Necesitabas un cambio de mentalidad y no lo aprovechaste. Te di 1001 oportunidades que despreciaste. Ahora ha llegado el momento de pagarte. En este contexto histórico del año 592, el Señor le está diciendo: yo voy a tener que destruir a Jerusalén. Pero el mensaje también era un mensaje de renovación, porque mientras Ezequiel estaba presentando esto en Babilonia a los exiliados, Jeremías en Jerusalén estaba advirtiendo también los mismos peligros. Pero le estaba diciendo: Dios renovará este lugar con una nueva generación, una generación que tendrá una mentalidad diferente. Y eso es lo que el Señor hará en la tierra nueva también. Hoy comienza la renovación en nuestra vida, hoy comienza la oportunidad del cambio. Hoy tenemos que aprender a vivir aquí en la tierra como habitantes del reino de los cielos. No podemos esperar que Cristo venga para que nos cambie. La mentalidad comienza ahora. Lo que el Señor va a cambiar en su segunda venida, cuando nos lleve a la patria celestial, es este cuerpo mortal. Y seremos inmortales. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos desde lo físico, pero desde lo mental, desde lo que está dentro de nosotros. El cambio comienza ahora. Y dice el versículo 4, mi ojo, ese ojo que todo lo ve. No es que Dios sea un ojo, hay gente que se imagina a Dios como un ojo. No, es que Dios lo ve todo, mi ojo. Y no es que tenga uno solo, porque el hecho de que diga que dice mi ojo, es evidente que está hablando de lo que el Señor puede percibir. No se le escapa nada, porque Él es omnisapiente y omnisciente. Está en todas partes. No hay límite para el Señor. Mi ojo no te perdonará, no porque no quiera perdonarte, porque yo soy misericordia, porque yo soy amor. Pero a pesar de mi amor y mi misericordia, yo no puedo justificar el mal. No puedo justificar el pecado. No puedo justificar tus abominaciones. Te di la oportunidad de cambiar, pero tú decidiste seguir viviendo de tu manera. Mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti, y está hablando en singular, aunque se está dirigiendo al pueblo de Israel. Este es un mensaje también personal. Pondré sobre ti tus propios caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y conoceréis, sabréis que yo soy Jehová. Pero no esperes hasta el final para conocerme. Puedes conocerme ahora, porque te he dado mi autorrevelación a través de mi palabra. Me he manifestado a ti de formas maravillosas que no has querido entender. Y en ese momento lo entenderás y ya será demasiado tarde. Sabrás que yo soy Jehová. Versículo 5. Así ha dicho el Señor, un mal. Y aquí viene un mal. Fíjate la forma poética. Primero, nosotros leemos en el versículo 2, el fin viene. Después, un mal, y aquí viene un mal. Puede ser una bendición saber de que todo esto va a llegar a su final, todo este dolor. Pero si no hay una íntima relación con nuestro Salvador, entonces eso que debe ser una bendición se convierte en un mal, porque vamos a tener que sufrir las consecuencias. Viene el fin viene, se repite nuevamente la frase, haciendo énfasis a que es una realidad.
se ha despertado contra ti, he aquí viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría. Esto es un mensaje para los que han despreciado las revelaciones del Señor. No habrá alegría. La venida del Señor Jesús desde lo escatológico debe ser lo más emocionante para aquellos que creemos en nuestro Salvador. Pero será un día doloroso para aquellos que le despreciaron. Y saber de que el pueblo de Israel que estaba en el exilio había recibido la tierra de Israel por heredad, o la tierra de Canaán como herencia, el hecho de haberla perdido no le generaba a ellos ningún tipo de alegría. Dice, no hay alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré. Y nuevamente se enfatiza que el juicio es por obras. Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Y nuevamente desde la poesía se enfatiza una realidad. Mi ojo no perdonará, no tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Y soy el que te castiga, el que te corrige, el que te disciplina. Aquí hay una repetición de estrofas dentro de esta poesía, reafirmando que el mensaje es verídico. Dice el versículo número 10, he aquí el día, he aquí que viene, ha salido de mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La vara es un instrumento que se utiliza para corregir, porque la vara es derecha, es recta. Y posiblemente esta vara está representando a los babilonios, que fueron los instrumentos humanos que Dios utilizó para castigar el pecado y las abominaciones que se estaban efectuando tanto en Israel del norte como en Judá del sur. Abominaciones terribles que pueden ser la realidad de lo que está sucediendo hoy a nuestro alrededor. Dice, he aquí que viene, que ha salido la mañana, ya ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La soberbia es una manifestación de no querer ceder, aunque no tengamos la razón. Una persona soberbia quiere siempre tener la razón, aunque no la tenga, y quiere manifestar que se debe hacer su propia voluntad, aunque su voluntad sea errada. El soberbio no reconoce sus errores. El soberbio es una persona que piensa que los demás están equivocados y que él siempre tiene la razón. Y aunque se le muestran sus errores, mantiene ese orgullo de decir, no, las cosas se hacen como yo diga, las cosas son como yo las estoy planteando. Aquí se debe hacer lo que yo creo que se debe hacer. Eso es un soberbio. La violencia se ha levantado en la vara de la maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni de los suyos. Nuevamente se habla de el tiempo. Dice, el tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Para muchas personas era de gran alegría tener y todavía lo es, tener sus posesiones materiales que le garanticen tener una estabilidad para ellos y para su familia. Comercializar es algo que se ha efectuado durante todo tiempo, la compra, la venta. Cuando usted hace una compra de un terreno, de un lote, de una casa, se endeuda, pero tiene un motivo de alegría de saber, esto es mío, esta posesión es mía. Israel y Judá lo tenían porque Dios se los había regalado. Dios le había dado las posesiones, así como hoy tenemos el don de la vida. La vida no se puede comprar, la vida no se puede pagar, la vida es un regalo del Señor. Sin embargo, había personas que desde lo administrativo tenían o cometían errores o les pasaban circunstancias que hacían que ellos vendieran sus posesiones. Pero aún así Dios había establecido leyes para que esas posesiones materiales, casas, lotes, pudieran recuperarse 50 años después en el tiempo del jubileo. Entonces, vender una posesión también era un motivo de alegría, porque podía solventar un problema momentáneo
y tenías la esperanza que en el futuro ibas a recuperar lo que por herencia le pertenecía a esas familias. El que compraba sentía alegría porque podía comprar algo a bajo precio y tenía que estar consciente de que a cierta cantidad de tiempo debía devolver esa heredad, a menos que no hubiese descendencia en las familias. Entonces había tanto alegría de parte y parte, el que compraba y el que vendía, pero estando en el exilio ninguno de los dos podía alegrarse. El que había vendido no podía alegrarse, porque si pasaba 70 años en el exilio, como decía el profeta Jeremías, no iba a recuperar nunca los territorios. Quizás sus descendientes recuperarían eso, pero quién sabe si los descendientes se preocuparían por reclamar esas tierras. Si estaban en el exilio, se podían acostumbrar a vivir en el exilio. Así que para muchas personas, la alegría en ese momento no existía por lo que estaba sucediendo. El que compraba tampoco sentía alegría porque, compré pero no lo puedo disfrutar y cuando llegue el tiempo posiblemente de retornar, ya no estaré aquí y mi descendencia, quién sabe si la podrán disfrutar porque tienen que devolverla a sus dueños anteriores. El tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre y el que vende pues no llore, porque la ira del Señor está sobre toda la multitud. Todos van a ser afectados a causa de el pecado, de la maldad y de las abominaciones. Y todos nosotros hemos sido afectados a causa de las malas decisiones que tomaron nuestras generaciones en el pasado. Estamos sufriendo las consecuencias del pecado y la maldad. Por eso, en cierto sentido, o en todo sentido, que llegue el fin debe ser beneficioso, pero no todo el mundo lo ve así. Porque el que vende no volverá a lo vendido, dice el versículo 13, aunque queden vivos, porque la visión sobre la multitud no será revocada, y a causa de la iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Entonces, si sabemos que todo esto ha de suceder, o todo esto sucedió también en el pasado y se repetirá en el futuro, desde lo escatológico, entonces tenemos que empezar a efectuar un cambio en nuestra vida. Señor, ¿cuál es la solución? Si viene el fin, ¿cuál es la solución para nuestra vida? El versículo número 14 dice que se tocarán trompetas o trompetas, se tocará trompeta, trompeta de advertencia, trompeta de juicio. Y prepararán todas las cosas y no habrá quien vaya a la batalla porque mi ira estará sobre la multitud. Entonces se toca la trompeta, pero aún así, nadie estará dispuesto a escuchar el sonido de trompeta porque nadie irá a la batalla. Y dice, mi ira está sobre la multitud. Yo sabía que ellos no iban a ir a la batalla, porque ellos no estaban apercibidos a los toques de trompeta. Se sintieron sobreseguros por las murallas. Hicieron las cosas a su manera. De fuera la espada, de dentro la pestilencia y el hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes, como las palomas de los valles, gimiendo todos, gimiendo a causa del dolor, cada uno por su iniquidad. Y aquí hay un detalle muy importante, porque al leerlo así, es como que estuvieran diciendo, estamos gimiendo a causa de lo que hemos hecho, de nuestra iniquidad. Como que si estuvieran reconociendo. Pero desde el original, desde el hebreo, pareciera que ellos no están gimiendo por lo que hicieron, sino por las consecuencias de lo que hicieron, de las abominaciones que practicaron. Si no estuvieran recibiendo las consecuencias, estuvieran viviendo de la misma manera, en iniquidad. Entonces necesitamos primero reconocer que hay un mal dentro de nosotros que se llama el pecado y la maldad que nos aleja de Dios. Y debemos entender que esa actitud debe cambiar, esa actitud de irreverencia, de desobediencia, de rebeldía, de soberbia. Y cuando ese cambio se efectúe en nuestra vida, entonces las consecuencias todavía nos van a doler, pero vamos a poder cambiar el rumbo para no seguir siendo afectados a causa de esa maldad que está dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo nos transformará. Estas personas gimen por lo que estaban sufriendo, pero no por lo que habían hecho. Lo que habían hecho había traído ese sufrimiento, pero aún así persistían en su iniquidad.
Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. O sea, no tendrán fuerza en ningún sentido. Se ceñirán también de cilicio, el cilicio es luto. Les cubrirá el terror y en todo rostro habrá vergüenza y sus cabezas estarán rapadas, como también estuvo rapada la cabeza de Ezequiel, como un símbolo de humillación, de tristeza, de dolor, de desesperación. Sus cabezas estarán rapadas, dice que en sus rostros habrá vergüenza, pero no por lo que hicieron, sino por lo que estaban padeciendo. No sentían dolor por el pecado ni por haber ofendido a Dios, sino por lo que estaban experimentando en ese momento. Y fíjense que el versículo 19 dice que ellos, en medio de esa desesperación, olvidarán lo que en algún momento llegó a ser su seguridad. Arrojarán su plata en las calles, la plata, el dinero, los recursos, o sea, las cosas preciosas, ya estarán en la calle como sin valor y su oro será desechado. Pero, claro, tú piensas al momento de leer esto que está hablando simplemente de esa moneda para hacer transacciones comerciales, ¿no? ¿Quién va a despreciar una moneda sabiendo de que puede utilizarla para comprar alimento más adelante? O que la puede utilizar para aliviar su dolor momentáneo. ¿Cómo es eso de que desechan la plata y el oro es desechado? Bueno, porque en realidad lo que el versículo o el contexto quiere decir era la plata y el oro que habían utilizado para la elaboración de sus ídolos, de sus abominaciones. Arrojarán su plata en las calles. Esos ídolos de plata que reverenciaban se darán cuenta que ya no tendrán ningún valor. No sirven de nada porque no los están protegiendo. Su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de mi furor, dice Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Ese metal que ellos utilizaron para construir sus imágenes, lo pudieron haber utilizado para otras cosas, pero lo utilizaron para cosas vanas, inútiles, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento, de esa figura que hicieron, en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Allí se confirma lo que acabo de decir. Ellos hicieron con esos materiales, hicieron a sus propios ídolos y por eso se lo convertí en cosa repugnante. En la mano de extraños les entregué para ser saqueada la ciudad y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto. ¿Y cuál es el lugar secreto del Señor? ¿Cómo los impíos, cómo los que van a la tierra de Jerusalén o de Israel podrán violar el lugar secreto del Señor? Pues a través del santuario, a través del templo. El santuario que en un inicio fue construido por Moisés en una tienda de reunión sencilla pero a la vez hermosa. Después se convirtió en un gran templo en Jerusalén construido por Salomón. Para Israel esa era la gloria de la ciudad, era la gloria de su reino. Pero igualmente lo menospreciaron. Idolatraban el templo pero no vivían de acuerdo a los símbolos que estaban en ese templo que mostraban el plan de salvación, donde solamente podían entrar los sacerdotes hasta cierta distancia y el sumo sacerdote una vez al año hacia el lugar santísimo. Y todos esos muebles eran figuras de lo que Dios quería para la santidad de su propio pueblo, con lámparas de fuego, con mesas llenas de pan para sustentarles, con incienso que representa las oraciones de los santos, con los sacrificios que representaban al Mesías, con el agua que representa la purificación y con el arca del pacto que también representa ese trono de Dios que tiene una norma de vida por la cual somos juzgados, porque esa norma, los 10 mandamientos, son el fundamento del gobierno universal de Dios. Y los israelitas y los judíos tenían que entender todos esos símbolos que hoy también nosotros tenemos que aprender a entender y saber de que hay un santuario en el cielo. Pero ese lugar secreto del Señor fue pisoteado, fue hollado primeramente por su propio pueblo y después vinieron los extranjeros y entraron porque
si el mismo Israel no valoró lo que tenía, mucho menos los extranjeros, los invasores lo profanarán. Dice el versículo 23, hay una orden, el Señor le dice a Ezequiel, haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre, una cadena como de prisión, y la ciudad estará llena de violencia. Traeré por tanto lo más perverso de las naciones, los cuales poseerán la casa de ellos, y haré cesar esa soberbia de los poderosos o de los que se decían ser poderosos, y sus santuarios serán profanados. Ahora date cuenta, hermano, hermana, que ahora se utiliza la palabra santuarios. Primero Dios habla de su lugar secreto, hablando del templo que estaba en Jerusalén, y ahora se habla de hacer cesar la soberbia de aquellos que decían tener poder, y sus santuarios serán profanados. ¿A qué santuarios se refieren? Pues a sus casas de idolatría. Ellos tenían altares en las montañas, tenían altares en la orilla del río. Muchos de ellos decían, nosotros aquí adoramos a Jehová, pero en realidad hacían abominaciones. Tenían santuarios con ídolos en los techos de sus propias casas. Entonces, si yo permití que mi santuario, que sí era símbolo de las realidades eternas, si yo permití que mi santuario fuera profanado, evidentemente yo voy a destruir esos santuarios que ustedes crearon a su propia percepción. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta o de cualquier profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos se alejará el consejo. Es decir, llegará un punto en que los sacerdotes ya ni siquiera le prestarán atención a las revelaciones del Señor. El profeta no les podrá ayudar porque son profetas falsos. Los sacerdotes se alejaron de los principios establecidos por el Señor y ya no había anciano que aconsejara al pueblo, quizás por la destrucción o por el mismo pecado que había dentro de estos que se decían ser los líderes espirituales del pueblo. Y esto es peligroso porque muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza en los líderes y el Señor nos insta a buscarle personalmente. Buscarán al profeta, buscarán al sacerdote, buscarán al anciano, pero no encontrarán esa ayuda, quizás por indiferencia de estos mismos líderes o porque ya no estén porque han caído a espada. Y si fueron fieles del Señor, no se les aprovechó para recibir consejo de ellos cuando todavía había oportunidad. El rey se enlutará, o por lo menos el heredero del rey, porque ya no habría rey en Jerusalén. Y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino, haré con ellos. Por tercera vez en todo este capítulo se presenta el principio del juicio por obras. Repito, juicio por obras. Salvación por fe, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Salvación por gracia. Es decir, que la posibilidad de salvarnos está al alcance de todos los seres humanos, en los cuatro extremos de la tierra. Pero todos nosotros tenemos que tomar una decisión. O hacemos las cosas a nuestra manera, o nos dejamos guiar por el Señor. Si hacemos las cosas según nuestra propia percepción, este capítulo nos muestra las terribles consecuencias de vivir alejados de lo que Dios ha establecido. Ni siquiera los que se decían ser consejeros nos podrán ayudar cuando hacemos las cosas a nuestra manera. El juicio estará basado en nuestras decisiones. Y Dios dice, las manos del pueblo temblarán, según sus caminos haré con ellos. Y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán, conocerán, entenderán que yo soy Jehová. Lo principal de este capítulo, y donde podemos tener un rayo de esperanza, es que hoy Dios nos da la oportunidad de conocerle ahora. No cuando el juicio se termine, no cuando se haga la paga final, sino ahora. Ahora podremos conocer a nuestro Salvador.
Y me gusta mucho cómo termina este versículo en medio del dolor, de la tristeza y de la circunstancia que el pueblo de Israel estaba viviendo, porque ahora el mensaje es para nosotros. Y yo quiero que me acompañes un momento, porque el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en el famoso sermón de Mateo 24, dijo unas palabras que tienen que ser una realidad en nuestra vida. Mateo capítulo 24. El versículo número 12 dice de la siguiente manera: Miren, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y a qué se está refiriendo este versículo? Cuando se multiplica la maldad, el amor hacia Dios en nosotros, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cuando echamos por tierra los mandamientos que el Señor nos ha dejado, ese amor hacia nuestro Padre se enfría. No solo es el amor hacia nuestros semejantes, es primeramente el amor hacia Dios. El amor de muchos se enfría cuando se multiplica la maldad, pero el que persevere hasta el final, porque el fin viene, como vino el fin para Jerusalén en el siglo VI a.C. y la ciudad fue destruida, así vendrá el fin para toda esta tierra cargada de pecado. Como hubo una restauración también para Israel, también habrá una restauración para ti y para mí. Por eso el que persevere hasta el final, el que mantenga la fidelidad, el que aguante, el que resista, el que soporte, el que no pierda su confianza en el Señor, será salvo. Y ahora, una vez que tú y yo hemos experimentado esa perseverancia, no nos podemos quedar callados. Por eso el Señor dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, a los 4 extremos de la tierra, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin de este mundo cargado de pecado? Cuando tú y yo decidamos comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero Señor, muchas personas te rechazan. Dios tiene un tiempo, y ese tiempo se terminará. Pero antes de que ese tiempo llegue, se efectuará una obra de testimonio a las demás naciones. Y quiero decirte algo, ese tiempo ha llegado. Porque ahora todo el mundo puede conocer la voluntad del Señor, ya sea a través de estos medios, a través de la palabra escrita o a través de las reuniones que se hacen en diferentes partes del mundo. El evangelio ya se está predicando. Ahora nos resta ver al Señor venir en las nubes de los cielos. Evidentemente faltan algunos eventos, pero esos eventos se cumplirán porque el tiempo continúa haciendo su efecto. El tiempo no se detiene. El tiempo sigue transcurriendo y a nosotros nos toca aprovechar el tiempo que Dios nos está regalando. Eso es un mensaje que hoy debe fortalecer nuestra fe y llenarnos de mucha esperanza. ¿Deseas tú perseverar hasta el fin? ¿Anhelas el día en que el Señor juzgue a este mundo y estemos tranquilos porque el Señor ha perdonado nuestro pecado y nos ha transformado de nuestra maldad? Que el Señor guíe tus pasos a lo largo de todo este día y que nos ayude a perseverar hasta que nuestro Señor Jesús venga en gloria y majestad.